Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Continuamos con información que a usted le interesa porque, como sabrá, el pasado 1 de julio entró en vigor la nueva norma de verificación vehicular y con ello la Profepa tiene la responsabilidad de hacer una inspección en todos los 447 verificentros que conforman la megalópolis para checar que los instrumentos de medición estén funcionando correctamente. Y por ello le presento esta mañana la plática que tuvimos con el ingeniero Arturo Rodríguez, quien es subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa. Veamos. Gracias, ingeniero, por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, muy buenos días, Paulina. Pues cuéntenos, ingeniero, tenemos información de los medios que en 2 días no hay un dato certero. Algunos dicen que fueron 87 líneas las canceladas por esta revisión que hizo la Profepa. Otros comentan que fueron 91 carriles. ¿Cuál es el dato correcto, ingeniero? El dato correcto, Paulina, es 91. Estos números se van moviendo constantemente, son números que están vivos porque nosotros estamos realizando de manera permanente estas visitas de inspección y, como te imaginarás, pues conforme los números van saliendo, pues se van modificando las cifras, pero al corte en este momento son 91 líneas clausuradas en 21 verificentros de los 28 que hemos visitado en las 6 entidades que conforman la megalópolis. ¿Cuántos corresponden a la Ciudad de México, ingeniero? En la Ciudad de México hemos inspeccionado 9 y hemos clausurado 40 líneas en 8 de los verificentros. ¿Esto podría generar algún tipo de conflicto o algunas complicaciones para los usuarios que vayan a verificar su automóvil? Bueno, en la medida que los verificentros corrijan estas irregularidades, podrán volver a abrir las puertas para que los clientes o los usuarios de los mismos puedan aprovecharlos. Es nuestra tarea y nuestra responsabilidad ver que así sea. Ingeniero, ¿cuáles son las causas por las que se han clausurado estos carriles y qué repercusiones podría tener? Bueno, estos carriles, como comentaba yo, tienen el propósito de medir las emisiones vehiculares para que con las lecturas que de estos sistemas de medición se obtienen, se tomen las decisiones por las autoridades locales de los hologramas que deben entregarse. Si el sistema de medición no funciona adecuadamente, entonces no puede permitirse su funcionamiento, porque de esta manera se estarían otorgando hologramas de manera incorrecta. Esa es la razón por la que nosotros hemos clausurado. Los sistemas de medición, Paulina, se conforman por varios componentes. Uno de esos componentes o varios de esos componentes han tenido problemas para demostrar que han sido calibrados de acuerdo con los requisitos que se establecen en la NOM 167 emergente que entró en vigor el pasado viernes. Al no cumplir con estos requisitos no existe la certidumbre, la confianza de que estos sistemas de medición estén operando correctamente. Hasta en tanto esto no ocurra, la Profepa no permitirá que estos carriles o estos sistemas de medición en las líneas o carriles que se utilizan sigan funcionando. ¿Qué tendrían que hacer para volver a regularizar el servicio y cuánto tiempo tendrían para hacerlo, ingeniero? Bueno, nosotros estamos abriendo a través de los emplazamientos correspondientes los procedimientos administrativos donde se ordenan como medida correctiva, solventar estas irregularidades. Lo que ellos tienen que hacer es lograr cumplir con estas especificaciones de calibración a través de laboratorios de certificación que han sido acreditados por la entidad mexicana de acreditación y que permita continuar con las mediciones que se realizan en estos carriles. Me comentaba que en lo que queda ahorita del año ustedes estarán haciendo esta verificación, esta inspección de los verificentros. Esto sería garantía de que a final de año todas las personas, todos los usuarios que vayan a los verificentros pues tendrán esta medición correcta en sus vehículos. La Profepa interviene por primera vez en una parte de la vigilancia de la norma, es decir, la Profepa no va a inspeccionar todos los aspectos asociados a esta norma, sino solo aquellos que tienen que ver con los instrumentos de medición. Y es ahí en donde nos hemos enfocado y en lo que nos hemos concentrado. Al final de este año, que es lo que dura, que es la temporalidad que tiene esta norma emergente, nosotros esperamos haberlos visitado todos y esperamos que con estas visitas todos estos centros de verificación, al menos en los sistemas de medición, estén funcionando correctamente.
Ingeniero, nos comentaba que, bueno, hace unas cuantas horas usted salió de una reunión importante. ¿Nos podría comentar al respecto con quién fue y qué resultados obtuvieron de esta reunión? Estas reuniones lo que buscan es conocer cuál ha sido la experiencia que los inspectores han tenido durante las visitas de inspección, aprender de las cosas que ahí se han encontrado y sobre todo buscar que todos los inspectores de la Profepa trabajen de una manera uniforme, profesional y seria. Estas reuniones las realizamos de manera periódica, como la que realizamos hoy en la mañana, y las seguiremos haciendo en tanto tengamos esta responsabilidad. ¿Estarían ustedes en calidad de atender irregularidades o denuncias por parte de la ciudadanía que vea que no se les está brindando un correcto servicio? Sin duda, Paulina, es nuestra responsabilidad, como lo hacemos en todas las otras funciones que realiza la Profepa, tanto en materia de recursos naturales y de industria, atender todas las denuncias ciudadanas que lleguen a través de nuestro sistema de denuncia popular. Así es que así lo haremos. ¿Dónde podría denunciar la ciudadanía? Por supuesto, esto se puede hacer si visitan nuestra página web en www.profepa.gov.mx. Ahí encontrarán un botón verde en la primera página que encuentren que indica que se puede hacer ahí, cuando se hace el clic en el mouse, una denuncia, pero también pueden hacerla de manera telefónica, ahí vienen los teléfonos, y pueden hacerlo también en los estados de la megalópolis, en nuestras propias delegaciones federales que se encuentran en las capitales de los 6 estados que conforman esta megalópolis. Muy bien, pues estaremos muy atentos, ingeniero, de todo estas actividades, estas revisiones que ustedes estén haciendo y, bueno, por supuesto, informando a la ciudadanía sobre estas acciones. Muchísimas gracias, ingeniero Arturo Rodríguez Avitia, subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa. Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. Bueno, recuerde que aunado a la Profepa, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y las cámaras de vigilancia, el C4, estarán atendiendo también cualquier irregularidad que usted note en los verificentros, en las líneas telefónicas. Tome nota 066 y también 089. Se las recuerdo, 066 y 089. Aunado también a los botones de emergencia que están alrededor de la Ciudad de México. Y bueno, también si usted tiene engomado color amarillo, terminación de placa 5 y 6, pues le pedimos que no deje al último momento la verificación de su vehículo.